La estadística ha sido parte de nuestra vida desde siempre. Todos los días estamos haciendo una estadística de la ropa que tenemos, de los zapatos que tenemos o de los libros que tenemos que leer o que tenemos que estudiar. Así como en un almacén se hace un estudio de inventarios en donde también se lleva una estadística, porque ha sido parte de nuestra vida siempre. Hoy vemos la introducción a la bioestadística en esto que es Bioestadística 2022. Soy Jefe Rosoto. Veamos entonces. Muy buen día, hoy comenzamos con la introducción a la bioestadística, así que miremos qué es en sí la estadística. La estadística es una rama de la matemática que se encarga de la recopilación, el ordenamiento, el análisis, la interpretación y la representación de datos. Así también diseña experimentos o encuestas mediante muestras para obtener una cantidad determinada de información a un costo mínimo y del uso óptimo de esa información para hacer inferencias respecto de una población. Es decir, vamos a trabajar con grupos pequeños para poder saber qué sucede en grupos más grandes. También tenemos ahora el área de la bioestadística. En sí, la bioestadística desarrolla y aplica las técnicas estadísticas a la investigación en campos relacionados a la salud, incluyendo la medicina, epidemiología, salud pública, odontología y otros campos de estudio como la biología, medio ambiente y agricultura. Siempre es necesario realizar una bioestadística para este tipo de casos, como ahora que estamos en plena pandemia, y comprender que eso nos ayuda mucho para poder tomar decisiones. ¿Qué objetivos tiene la bioestadística? Uno de ellos es hacer inferencias sobre una población a partir de la información de una muestra. Proporcionar una medida correspondiente para la bondad de las inferencias sobre parámetros poblacionales. También describir mediante técnicas y métodos matemáticos un fenómeno físico, biológico o de cualquier otra naturaleza. Promediar y medir los sucesos basados su variabilidad y probabilidad de ocurrencia en el futuro y facilitar a los seres humanos el manejo, la clasificación y la interpretación de datos en general. Es decir, nosotros como estadígrafos lo que vamos a hacer es realizar un estudio y poder interpretar qué es lo que está sucediendo con un fenómeno, para posteriormente ya quien se esté encargando del estudio pueda tomar una decisión respecto al fenómeno que se está estudiando. ¿Qué es la investigación estadística? Porque para eso sirve la estadística, para realizar una experimentación o una investigación. ¿Qué es la investigación estadística? La estadística nos sirve como herramienta fundamental en cualquier investigación. De hecho, es la estadística la que nos va a ayudar a poder tomar la decisión en algún estudio. Los pasos son en sí la observación, el análisis, la clasificación de la investigación, la formulación de la hipótesis, diseño del instrumento de recolección de datos, la experimentación, que es en sí pasar ese instrumento hacia una encuesta o un formulario, una entrevista, y después de haber hecho todo el análisis estadístico, se formulan las teorías o leyes y se divulgan los resultados. Esto no es más que simplemente los pasos del método científico aplicado a la estadística, pero la estadística se encuentra en esta parte. Veamos cómo se clasifica la estadística, en este caso la bioestadística. Tenemos dos tipos de estadísticas a nivel general. La estadística descriptiva, que es la estadística que hemos visto en el colegio, que es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos de un fenómeno, caracterizándolos mediante ciertos valores estadísticos que lo representan y lo sintetizan, como por ejemplo la media aritmética, la moda, la mediana, la desviación estándar, que es en sí lo que vamos a ver el día de hoy. Y la estadística inferencial, que la vamos a ver más adelante en este curso, que es la rama de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir con cierto nivel de precisión las propiedades o características de una población a partir de una muestra. Es decir, comenzamos con lo más pequeño, que es una muestra, que pueden ser 20, 30, 50 personas, a una población en general. Aquí es lo que yo les estaba diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
Vayamos a la población, que se conoce como conjunto universo y se refiere a la colección de todos los elementos en un estudio que tiene más o menos las mismas características en común y cuyas propiedades se van a analizar. Y en la muestra es una parte o subconjunto de la población que comparte las mismas características de la población en estudio y debe ser representativa. ¿Qué significa esto? Que en la muestra, a pesar de que van a ser pocos elementos o pocas unidades estadísticas, tienen que tener características similares a la población que se está estudiando. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a hacer un estudio sobre la hora de dormir de los estudiantes de primer año de la carrera de médico y cirujano del CUNOC, pues entonces mi muestra voy a agarrar, dependiendo de nuestra ecuación, pero voy a agarrar a estudiantes de primer año de la carrera de médico y cirujano, indistintamente del género. No voy a ir a otra carrera a realizar un estudio o a sacar una muestra si lo que estoy estudiando es de los estudiantes de primer año de la carrera de médico y cirujano. Entonces nosotros comenzamos el estudio con una muestra que me va a costar menos tiempo, menos recurso económico, menos trabajo, para poder saber cómo se comporta la población. Y miremos como en toda matemática, porque ese es un proceso matemático, que en matemática es una de las herramientas que utiliza la estadística y la bioestadística, tenemos dos grandes tipos de variables: las cualitativas, que son aquellas que van a representar las cualidades del individuo o de la unidad estadística, en las cuales son las nominales, si sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos del grupo sanguíneo. ¿Cómo ordenamos el grupo sanguíneo? Tenemos A, B, AB, O, y no podemos ordenarlo. Podríamos ordenarlo en orden alfabético, pero no significa que por eso tenga una prioridad. El lugar de nacimiento no podemos ordenarlo más que tal vez, vuelvo a decirlo, alfabéticamente, pero no significa que un lugar tenga prioridad sobre otro. Y fuma o no, si fuma o no fuma, no podemos ordenarlo. Y los ordinales, que son aquellos que a pesar de que no tienen un valor, sí podemos ordenarlo. Por ejemplo, acá nos tienen la escolaridad. Por ejemplo, podemos muy bien ordenar kinder, primaria, básico, diversificado, licenciatura, maestría, doctorado. Hay un orden desde el más pequeño, desde que estábamos en kinder, hasta lo más alto. El grado de satisfacción. Muchas veces en algunos restaurantes o en algunos servicios nos preguntan este grado de satisfacción. Puede ser desde 0, totalmente indeseable, pasando por el 2, 3 y llegando hasta el 5, que es totalmente satisfecho. Y la intensidad del dolor, que de 1 a 10, ¿cuánto les duele? De 1 a 10, ¿cuánto les duele? Entonces ahí podemos, o inclusive, poner dolor leve, moderado, fuerte, insoportable, ¿verdad? Esas son las variables cualitativas. Y también tenemos las variables cuantitativas o numéricas, que son aquellas que, como su nombre lo indica, contienen números. Por lo tanto, se pueden tomar de esta forma. Si sus valores son numéricos, puede ser que sean discretas, es decir, tienen números enteros. Por ejemplo, número de alumnos hombres, número de alumnos mujeres, ¿sí? Cuántos grupos de coordinación hay en cada sección, cuántas carreras se imparten en cada universidad. Eso es un número discreto, porque no podemos tener 2.8 hombres y 1.5 mujeres, sino tiene que ser entero, ¿verdad? Entero. ¿Cuántos hermanos tenemos? Ese es un número entero. Ese es un número entero, que puede ir desde 0 si no tenemos hermanos, hasta 2, 3, 4, hasta cuantos tengamos. Y las variables continuas, que son aquellos que existen infinitos valores entre ellos. Aunque dirían ustedes la altura, cada uno de ustedes cuánto mide. Mira 1.45, 1.46, 1.47. Y dense cuenta ustedes que aún entre 1.45 y 1.46, 1.47 hay 1 centímetro de diferencia. Miremos entre los que miden entre 1.64 y 1.65. Solamente tomamos esos valores, porque nunca tomamos que pueda medir 1.645, sino de un solo agarramos de centímetro a centímetro. Y la edad,
que la edad es algo que normalmente nosotros utilizamos como que fuera entero, pero existe una gran cantidad, porque por ejemplo puedo preguntarles qué edad tienen, me van a decir 17, 18, 19 años, pero son los valores enteros que tomamos, pero cualquiera podría decir yo tengo 17 años, 6 meses, 3 días, 2 horas, 8 minutos, es decir, entre un año y otro existe una cantidad infinita de posibles valores. Estos son los tipos de variables, las cualitativas, vuelvo a repetir, que son los que se ven la modalidad o las cualidades, y acá hay un tip en verde muy bueno, que no se pueden hacer operaciones algebraicas ni aritméticas entre ellos. Y las cuantitativas o numéricas, que no hablan de ninguna calidad o cualidad, sino simplemente habla de cantidades, que acá tiene este tip, tiene sentido hacer operaciones algebraicas o aritméticas con ellos. Estos son los tipos de variables que vamos a utilizar en la estadística. Y si vamos a hacer un proceso matemático, lo vamos a hacer normalmente con las variables cuantitativas o numéricas. Acá podemos ver otro ejemplo de las variables. Dice tipos de variables según su naturaleza. Tenemos dos tipos, las cualitativas, que acá nos da el ejemplo estado civil, religión, color de piel. ¿Por qué vemos acá estado civil, soltero y casado? Solo existen esos dos tipos de estado civil. Solo soltero o casado. No existe un estado civil divorciado, no existe un estado civil viudo, solamente civil, estado casado o divorciado. Al menos en Guatemala así es. Religión, existen muchas religiones, pero no se pueden hacer operaciones entre la religión. No podemos tener por ejemplo, una operación de una religión A por una religión B, sino va a ser simplemente la calidad o la cualidad, mejor dicho, de la religión que tenga cada uno. Y el color de la piel, que podría ser otro, el idioma inclusive que habla una persona, también es una variable cualitativa, que ven atributos. Esta es una palabra muy importante, ven atributos. Del otro lado tenemos las cuantitativas, que sí se pueden hacer operaciones con ellos. Te puede ser de contarlos, de poder contarlo o de medirlos. Si lo contamos, toma valores enteros. ¿Cuántas hojas tiene su libro de texto? ¿Cuántos integrantes de la familia, como habíamos hablado hace un momento? Y cuántos tíos hay en cada uno de nuestros amigos. ¿Cuántos tíos tiene cada uno de nuestros amigos? Y si el origen es una medición, puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, el índice académico o el promedio, que podría llamarse también, la temperatura a la que estamos, o el puntaje de una prueba, que puede también tomar valores distintos, principalmente en médico y cirujano, porque tenemos actividades, como lo vimos al inicio cuando presentamos el curso, actividades de punto 17, de punto 2 puntos. Entonces tenemos una variable cuantitativa continua ahí. Entonces este es el tipo de variable según su naturaleza. Veamos por ejemplo acá. Dice, ejemplo número 1. Clasifique las siguientes variables, me imagino que dependiendo de su naturaleza, y vamos a ir platicando de cada una. Dice la A, temperatura tomada a un paciente. Eso va a ser una variable continua, porque puede tener 35, 35.1, 35.2, 36.8, 37.0, 37.5. Si está muy mal va a tener 40.8, 41, y Dios nos libre de que llegue a 42 el paciente, ¿verdad? Es una variable cuantitativa continua, porque se puede medir. El color de los ojos de una persona es una variable cualitativa, porque puede ser ojos café, negros, miel, grises. Es una nominal, porque no podemos ordenar el color de los ojos. Podríamos ordenarlo y a mí, yo me recuerdo que en alguna ocasión alguien me ordenó los colores de mis crayones y lo ordenó de acuerdo a los colores del arco iris, pero no existe un orden establecido para los colores. El ritmo cardíaco de un paciente, que se va tomando como se toma, ya sea con un estetos o con acá en el pulso, pero se va contando cuál es el ritmo. Entonces es una variable discreta. ¿Por qué? Porque en un minuto vamos a tener 60 latidos, 80 latidos, 90, dependiendo. Mientras más pequeño, si es un niño, va a tener muchos más latidos por minuto.
El nivel de dolor de un paciente, como lo vimos hace un ratito, es una cualitativa ordinal. ¿Le duele mucho? Empezando desde abajo. ¿No le duele? ¿Le duele menos? ¿Le duele más? ¿Le duele? Y esto muchas veces el dolor depende del paciente, porque hay quienes tienen un umbral del dolor muy distinto. Hay quienes un solo golpe les va a doler mucho y hay otros que un golpe no les va a doler tanto. Entonces es una variable cualitativa ordinal. Siguiendo con este ejemplo, veamos estos otros incisos. La procedencia del paciente. ¿De dónde viene el paciente? No podemos ordenarlo, es una variable cualitativa nominal, ¿sí? No podemos ordenarlo. Puede venir de Quetzaltenango, de Salcajá, de San Marcos, de Cantel, de Coatepeque, de Guatemala. Es una variable cualitativa nominal. El estado civil es una cualitativa también nominal, soltero o casado. El número de tiempo de comida, ¿cuántas veces come una persona al día? Normalmente estamos acostumbrados a comer 3 veces al día, pero hay gente que no come más que una sola vez al día. Puede haber pacientes que no han comido ni una sola vez al día, o puede haber a quienes desayunan, refa, almuerzo, refa, cena, y todavía en la noche bajan a comer algo a la refri, ¿verdad? Pero aún así son 5 o 6 comidas, es una variable continua, perdón, es una variable discreta porque se puede contar. Nadie va a comer, es que medio comí o comió o no comió, ¿verdad? También tenemos el nivel de triglicéridos en la sangre. Es una variable cuantitativa continua porque nos va a dar un nivel con decimales y que se puede ir midiendo. Veamos ahora acá los niveles de datos. Está el tipo de dato nominal, que es aquel que solo clasifica los datos, como por ejemplo el número de la camiseta de un jugador de fútbol. El número que tenga el jugador no significa la importancia o la prioridad que tenga. El ordinal, que ahí sí va a ordenar los datos por jerarquía. Por ejemplo, la calificación de un estudiante en su clase. Si ordenamos a cada uno de los estudiantes en promedio, pues va a haber un orden desde el promedio más alto hasta el promedio menos alto. De intervalo, que las diferencias entre los valores tienen un significado, hay una razón. Por ejemplo, la temperatura, para saber en qué intervalo de temperatura está el paciente o está el día de hoy. De razón, que el de razón, el 0 y el cociente entre los valores tienen un significado. Y normalmente la razón va de 0 a 1. Por ejemplo, el número de pacientes atendidos. Esos son los niveles de datos. Por ejemplo, veamos aquí esto. La ilustración en las escalas de medición. La nominal, que es la que no se puede ordenar. Por ejemplo, el número asignado a los corredores, el 7, el 10, el 5. El ordinal, que habíamos hablado, que es el orden jerárquico de ganadores. Por ejemplo, el tercer lugar, el segundo lugar o el primer lugar. El de intervalo, que podría ser la clasificación de desempeño en una escala de 0 al 10, 4 personas, 8 personas en el 8 o en el 10. Y de razón, tiempo para terminar en segundos, 18 segundos, 9 segundos y 3 segundos. Esa es la ilustración de las escalas de medición. Miremos estos ejemplos. Indique la escala de medición o nivel de datos de las siguientes variables. Número 1. La temperatura de un paciente. La temperatura de un paciente es de intervalo, porque puede estar menor que 37, que es una temperatura que no está enfermo, o mayor a 37, que ya puede tener una infección. Color de los ojos de una persona es nominal, no podemos ordenar el color de los ojos. El ritmo cardíaco es una de razón, y el nivel de dolor es un ordinal porque podemos ordenarlo del más bajo al más alto. Sigamos con el ejemplo. Procedencia del paciente, caemos en que es una nominal porque no podemos ordenar de dónde viene. El estado civil también es un tipo de dato, un nivel de dato nominal porque o es soltero o es casado. El número de tiempos de comida va a ser una discreta porque podemos contarlo una vez, 2 veces, 3 veces. Y el nivel de triglicéridos de la sangre porque va a ser de razón. De esta manera entonces hemos resuelto el ejemplo número 2, que nos indica la escala de medición o nivel de los datos de las variables que vimos ahorita.
Veamos ahora qué son las razones, las proporciones y los porcentajes. Podemos definir una proporción como aquella que ayuda a comparar el número de casos de una categoría F con el total de los casos de la población por medio de la siguiente fórmula. Proporción es igual a la cantidad o número de casos de la categoría F dividido el número total de la población. El porcentaje es la frecuencia de ocurrencias de cada categoría por cada 100 casos, lo que indica que se está dado en un tanto por ciento. Por ejemplo, el porcentaje es igual a el número de casos de la categoría F dividido el total de la población por 100. Si analizamos esta fórmula, tenemos que el porcentaje es igual a la razón por 100. Si nos da la proporción de hombres en una población de 0.3, quiere decir que el porcentaje va a ser el 30% de hombres. De la misma manera tenemos acá la razón. La razón compara el número de casos de una categoría F1 con la otra que sería F2 y normalmente se expresa en porcentajes mediante la siguiente fórmula. Razón es igual a número de casos de la categoría F1 dividido el número de casos de la categoría F2 por 100, o si le damos vuelta a esto, razón es igual a casos de la categoría F2 dividido F1 por 100. Podríamos comparar los casos de qué razón hay entre el número de hombres con el número de mujeres en una clase. Si en la clase tenemos 25 hombres y 50 mujeres, entonces vamos a tener 25 cincuentavos por 100, o sea el 50% es hombre. Miremos este ejemplo. Acá vamos a poder ejemplificar mucho lo que hemos visto. Dice, ejemplo 3, calcule A, los porcentajes del cuadro siguiente, que es el que tenemos acá, según los totales de fila y columna. Luego interprete los resultados. Y en el inciso B vamos a calcular los porcentajes según la frecuencia individual para el cruce de variables. Y luego vamos a interpretar también los resultados. Acá podemos ver que hay personas que leen noticias y que no leen noticias. Y el total son 130 personas que van a tener insomnio y 304 personas que no tienen insomnio. Así que vamos a ir interpretando poco a poco este cuadro. De la misma manera, leen noticias en total 79 y no leen noticias 355, haciendo una población total de 434 personas las que fueron. Resolviendo el inciso A, donde tenemos que ver los porcentajes del cuadro según totales de fila y de columna, y luego vamos a ir interpretando cada uno de ellos. Vamos a tomar en primer lugar a todas las personas que tienen insomnio, de las cuales tenemos que de los 130, 25 leen noticias y 105 no leen noticias. Haciendo este cálculo tengo que, en el primer caso, 25 personas de las 130 multiplicado por 100 me da 19.23%. Y tomando el siguiente dato, que son 105 dentro de 130 por 100, me da 80.77%. Quiere decir que de los 130 que tienen insomnio, el 19.23% lee noticias y el 80.77% no lee noticias. Si hacemos la suma de estos dos, me va a dar un 100%. Vamos ahora con la columna de las personas que no tienen insomnio, que son en total 304 personas. Si hacemos el análisis para los que sí leen noticias, voy a poner acá 54 de 304 por 100, quiere decir un 17.76%. Y de los que no leen noticias, 250 dividido 304 por 100, un 82.24%. Es decir, que del total de los que no tienen insomnio, el 17.76% sí lee noticias y el 82.24% no lee noticias. Esto es para cada una de las dos columnas. Si vemos de acuerdo a las filas, tengo dos filas, los que leen noticias y los que no leen noticias. Para ir haciendo el análisis, ahora voy a trabajarlo de forma horizontal. Miremos primero a los que sí leen noticias. De 79 personas que sí leen noticias, 25 tienen insomnio. Por lo tanto, divido 25 dentro de 79 por 100 y me sale un 31.64%. Es decir, el 31.64% de los que leen noticias sí tienen insomnio.
Si vemos en el siguiente cuadro, de los que leen noticias y no tienen insomnio, tengo 54 personas. Dividido dentro del total, que son 79 por 100, me da un 68.35%. ¿Qué significa esto? Significa que del total de los que leen noticias, el 60.35% no tiene insomnio. Esto es para la fila de los que leen noticias. Si analizamos la fila de los que no leen noticias, tenemos que con insomnio 105 personas, demos cuenta que aquí ya son 355 personas, es decir, 105 de 355 no tienen, sí tienen insomnio por 100, me da 29.58%. Es decir, del total de los que no leen noticias, el 29.58% sí tiene insomnio. Y para finalizar, de los que no tienen insomnio son 250 personas, de las 355 que tenemos acá, por 100 me da un total de un porcentaje de 70.42%. ¿Qué significa esto? Significa que de los que no leen noticias, el 70.42% no tiene insomnio. Y es así como resolvemos el inciso A. Veamos ahora el inciso B. Dice, calcule los porcentajes según la frecuencia individual para el cruce de variables. Luego interprete los resultados. Veamos qué significa esto. Acá tenemos el total de personas analizadas o en el estudio son 434 personas. El total entre los que leen y no leen noticias. El total 454. Por lo tanto voy a tener que el 25 personas que leen noticias y tienen insomnio, ¿qué porcentaje sería el total? Entonces hago mi división, 25 partido 434 por 100, 5.76. Es decir, que el 5.76% de las personas en total leen noticias y tienen insomnio. Veamos ahora los que leen noticias y no tienen insomnio, son 54. Por lo tanto, hago mi división 54 partido 434 por 100, me da 12.44%. ¿Qué significa esto? Que del total, el 12.44% lee noticias y no tiene insomnio. No tiene insomnio, duerme tranquilos. Vamos a la siguiente casilla. De los que no leen noticias y tienen insomnio, 105 personas de las 434 por 100 me da un porcentaje de 24.19%, lo que significa que del total el 24.19% no lee noticias y sí le da insomnio. Y para finalizar, los que no leen noticias y no tienen insomnio, tenemos que 250 personas que tenemos acá, de 434 que es el total, lo multiplicamos por 100, me sale un 57.60%. ¿Qué significa esto? Significa que del total de las personas, el 57.60% no lee noticias y no tiene insomnio. ¿Para qué nos puede servir esto? Nos puede servir para decidir si vamos a dormir, si vemos noticias o no. Y nos damos cuenta que si leemos noticias, tenemos un 5.76% de probabilidad de que vaya a tener insomnio. Es muy bajo. Pero también tengo que si no leo noticias, y entonces hay un 57.60% de probabilidad que voy a dormir tranquilamente. De esa forma hacemos el análisis de este problema. Veamos el ejemplo 4. Dice, interprete los porcentajes del cuadro siguiente según totales por columna y por fila. En este caso tenemos la tabla de contingencia sexo fumador, tenemos los hombres y las mujeres y si fuman o si no fuman. Hagamos el análisis entonces. La interpretación era la siguiente. Si vemos acá, el 38.5% de los hombres sí fuma y el 61.5% no fuma. Sería interesante ver si ahora en pandemia si esto ha aumentado o ha disminuido. Podríamos hacer una estadística al respecto.
Luego vemos a las mujeres que el 58.3% sí fuma y el 41.7% no fuma. Esto significa que si hacemos el análisis entre los fumadores, hay un más alto porcentaje, hay un porcentaje más alto, mejor dicho, de mujeres que fuman que de hombres que fuman. Y con respecto al total, el 48% de toda la población o toda la muestra estudiada sí fuma y el 52% no fuma. Este es el análisis o la interpretación de nuestra tabla de contingencia sexo contra fumadores. Veamos el ejemplo 5. Dice, con la información presentada en la siguiente tabla, inciso A, ¿qué porcentaje presenta un consumo medio de cigarrillos? Inciso B, ¿qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol? Inciso C, ¿qué porcentaje presenta un consumo alto de alcohol y un consumo alto de cigarrillos? E inciso D, ¿qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol y un consumo alto de cigarrillos? Y el último, inciso E, ¿qué porcentaje de las personas que consumen alcohol, qué porcentaje tiene un consumo medio de cigarrillos? Entonces vamos a ver el cuadrito, vamos a pedirle favor a Squirtle que nos dé permiso. Permiso, Squirtle. Tenemos acá consumo de cigarrillos, alto, medio, bajo. Recordemos qué tipo de dato es este. Este va a ser un tipo de dato, ustedes me dicen si es ordinal o no. Y acá, consumo de alcohol, alto, medio, bajo. Para hacer un total de 190 personas las que fueron estudiadas. Hagamos el análisis. Tenemos consumo de alcohol contra consumo de cigarrillo. Ahora dice, ¿qué porcentaje presenta un consumo medio de cigarrillos? Entonces, consumo medio de cigarrillos, tenemos el siguiente. Consumo medio de cigarrillos, tenemos esta fila que está acá. En total el consumo medio van a ser 57 personas, que es lo que tengo acá, dividido 190 personas, que es lo que tengo aquí abajo, por 100. Es decir, el 30% de las personas que consumen o tienen un consumo medio de cigarrillos del total. Eso es lo que significa el inciso A. El inciso B dice qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol. Vemos ahora que en este caso nos vamos al consumo bajo de alcohol, es decir, tengo acá consumo bajo de alcohol. En total son 59 personas que tienen consumo bajo de alcohol, de un total de 190, por eso divido 59 dentro de 190 por 100, y me da un resultado de 31.05%. Es decir, el 31.05% del total presenta un consumo bajo de alcohol. Y el inciso C, vamos a ver los demás más adelante, el inciso dice qué porcentaje presenta un consumo alto de alcohol, es decir, un consumo alto, tenemos esta columna, y un consumo alto de cigarrillos, esta columna con esta fila, lo cual nos da un 29 acá. Consumo alto de alcohol y consumo alto de cigarrillos nos da 29. 29 de los 190, por eso divido acá 29 dentro de 190, para que nos dé, o lo multiplicamos por 100, para que nos dé un porcentaje de 15.26. Es decir, el 15.26% del total tienen un consumo alto de cigarrillos y un consumo alto de alcohol. Esto es lo que significa nuestro inciso C. Voy a mover un poquito más a estos para que nos dejen copiar. Pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a continuar. ¿Qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol? Consumo bajo de alcohol, que va a ser lo que tenemos acá, y un consumo alto de cigarrillos con esta columna, es decir, las personas que consumen o tienen un consumo bajo de alcohol y uno alto de cigarrillos son 35 de las 190. Por lo tanto, aquí divido 35 dentro de 190 por 100, me da un porcentaje de 18.42. ¿Qué significa? Que el 18.42% del total presenta un consumo bajo de alcohol, pero tiene un consumo alto de cigarrillos. Eso es lo que significa el inciso D. Y el último, el inciso E, dice,
De las personas que tienen un consumo bajo de alcohol, aquí bajo de alcohol, ¿qué porcentaje tienen un consumo medio de cigarrillos? Que nos da acá el 13. 13 de 59 por 100. De las personas que tienen un consumo bajo, ¿cuántas tienen un consumo medio de cigarrillos? Por eso tenemos 13 de 59 por 100 me da un 22.03%. ¿Qué significa? Que de las personas que tienen un consumo bajo de alcohol, el 22.03% tienen un consumo medio de cigarrillos. Esto significa nuestro inciso E. Y con esto finalizamos este ejemplo. Veamos ahora el ejemplo número 6. Dice, en una clínica de pacientes se determinó que 15 de ellos pertenecen al grupo sanguíneo RH positivo y 6 al grupo RH negativo. Dense cuenta que no estamos viendo el tipo de sangre, no solamente es un RH positivo o RH negativo. Calcule la razón de pacientes RH positivo sobre RH negativo e interpreta el resultado. Tenemos acá que R es la razón, F1 es la frecuencia categoría 1 y F2 es la categoría 2 por 100. Por lo tanto vamos a tener que razón es igual a 15 dividido 6, porque estoy analizando 15 de RH positivo sobre 6 de RH negativo por 100, nos da 250. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 RH negativo hay 250 RH positivo, o una razón de 2.5. Eso es lo que significa nuestro ejemplo número 6. Miremos el ejemplo 7. El ejemplo 7 dice lo siguiente. Siguiendo con la clínica, el inciso B, calcule la razón de pacientes RH negativo sobre RH positivo. Ahora lo vamos a hacer de manera inversa. Vamos a analizarlo. Ahora ponemos 6 que son de RH negativo sobre 15 que son de RH positivo por 100 nos da 40. ¿Qué significa? Que por cada 100 de RH positivo, hay 40 RH negativo. Que la razón o la relación viene siendo muy parecida porque acá tenemos 1 a 2.5 y acá tenemos que 40 por 2.5 es 100. Entonces se cumple la razón. Veamos ahora tasas de cambio. La tasa de cambio es el aumento o disminución de una cantidad ya establecida. Por ejemplo, es el número de casos reales dentro del número de casos potenciales. O la tasa de cambio absoluta es igual a la población final menos la población inicial. Y la tasa de cambio relativa es igual a, miren esta división, la diferencia entre la población final y la inicial dividido la población inicial. Eso es la tasa de cambio relativa. La tasa de cambio promedio anual es el promedio del cambio que se da cada año calculado a través de la siguiente ecuación. T es igual a raíz cuadrada de n de la población final dividido a la población inicial menos 1. Y la proyección, que es una población proyectada a un tiempo futuro, es igual a población inicial por 1 más t a la n. Estas son las tasas de cambio. Ahorita vamos a hacer los ejemplos para poder analizar y poder trabajar con las tasas de cambio. Miremos el ejemplo 7. Dice, en una clínica privada se realizó un recuento de pacientes adultos por enfermedades para los años 2016 y 2019, como lo vemos acá. Tenemos gastritis, diarrea y enfermedades respiratorias comunes. Inciso A, calcule la tasa de cambio absoluta, la tasa de cambio real y la tasa de cambio promedio anual. Y la B, proyecte el número de casos para el año 2022. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Si vemos acá tenemos para el 2016 las 3 enfermedades y para el 2019 también las 3 enfermedades. Vamos haciendo el inciso A para gastritis. Para gastritis tenemos que la tasa de cambio absoluta es la población final menos la inicial, es decir,
la final sería en el 2019 y la inicial en el 2016, 165 menos 105, 60 es la tasa de cambio. Es decir, se tuvo un crecimiento de 60 casos de gastritis con respecto a los años 2016 al 2019. Y la tasa de cambio relativa, que es igual a la población final menos la inicial, que es la que tenemos acá, 165 menos 105, dividido la población inicial, que es 105, tenemos 0.5714. ¿Qué significa este punto 5714? Es positivo. Por lo tanto, esperamos que sea un crecimiento. Y dice, la tasa de cambio relativa es del 0.5714, lo que equivale al 57.14% de aumento del año 2016 al año 2019. Tenemos nuestras dos tasas, de tasa de cambio anual, absoluta, y tasa de crecimiento relativo. Veamos ahora la tasa de crecimiento promedio anual. Tenemos que la tasa es igual a la raíz enésima de la población final o la población inicial, que tenemos acá 165 menos 105 raíz cúbica menos 1, lo que nos da 0.1626. Vuelve a ser positivo, por lo tanto hay un crecimiento equivalente al 16.26%. Y la proyección de la población para el año 2022, tenemos población inicial, que es 165 años, por 1 más la tasa de crecimiento, que es el 16.26 por 3, porque son 3 años después, elevado a la 3, mejor dicho, va a ser 259.28, aproximadamente 259. ¿Qué significa? Que se proyecta que para el año 2022 se tengan 259 casos de gastritis, en donde se realizó el estudio. Veamos ahora para la siguiente enfermedad, que es la diarrea. El procedimiento es el mismo. Para la diarrea tenemos una tasa de cambio absoluta de casos finales menos iniciales. Tenemos 292 finales y 304 iniciales. Por lo tanto, hay una cantidad negativa, lo que significa que hubo un decrecimiento de 12 casos de diarrea con respecto a los años del 2016 al 2019. Van disminuyendo los casos. Si miramos la tasa de cambio relativa, población final menos inicial dividido población inicial, tenemos 292 dividido menos 304, dividido 304 nos da menos 0.395. Una tasa de cambio negativa significa que hay un decrecimiento. Por lo tanto, la tasa de cambio es de menos 0.0395, lo que equivale a 3.95% de disminución del 2016 al 2019. Acá tenemos nuestras dos tasas. Ahora vamos a pasar a entender y analizar la tasa de crecimiento promedio anual, que es igual a la raíz cúbica de 292, que es la población final, dividido 304, que es la inicial, menos 1, nos va a dar una tasa negativa. Si la tasa es negativa, de crecimiento, y si la tasa es positiva, es crecimiento. La tasa de crecimiento anual de 0.133 negativo, que significa que está disminuyendo el 1.33%. Y la proyección de la población del 2022 es igual a 292 casos por 1 menos 0.0133 al cubo, porque son 3 años, son 280.5, aproximadamente 280. ¿Qué significa? Que para el año 2022 se espera que se tengan 280 casos de diarrea, es decir, que disminuyan. Eso es lo que se pretende, o lo que se espera, o lo que se tiene proyectado. Esto es para la diarrea. Miremos qué pasa para las enfermedades respiratorias comunes. Acá vemos claramente que hay un aumento. Vamos a ver qué nos dice las tasas. Tasa de cambio absoluta, 678 menos 607, lo cual da 71, es decir, que tuvo un crecimiento de 71 casos de enfermedades respiratorias comunes con respecto a los años 2016 al 2019. La tasa de cambio relativa, población final menos inicial dividido a la población inicial, sustituimos valores 678 menos 607 y 607, hay una tasa de 0.1170, es positivo, por lo tanto hay crecimiento. Conclusión, la tasa de cambio relativa es del 0.1170, lo que equivale al 11.70% de crecimiento del año 2016 al año 2019.
Y ahora miremos la tasa de crecimiento de población anual. Nuevamente tenemos raíz cúbica, que son 3 años que suceden entre los dos. 678 dividido 607 menos 1 nos da 0.0376. Vuelve a ser positivo, no es de extrañarse si antes fueron positivas las tasas, ahora también. La tasa de crecimiento anual es del 0.0376, lo que equivale al 3.76% de crecimiento. Y la proyección para el año 2022, tenemos población inicial que es 678, por 1 más 0.0376 al cubo, porque son 3 años de 2019, 20, 21 y 22, lo que nos da 757.39, lo aproximamos a 757, que significa que para el año 2022 se proyecta que se tengan 757 casos de enfermedades respiratorias comunes. Y es acá, haciendo el análisis, resulta lógico porque aumentó en 3 años, se espera que siga aumentando. Y de esta manera hemos resuelto nuestro ejercicio. Y para finalizar vamos a ver lo siguiente. Veamos estas operaciones con calculadora, que es necesario verlas porque a veces nos cuesta o tenemos dificultad para manejar la calculadora o no lo hacemos bien. Miremos, dice mediana es igual a 37.5 más 31 menos 28 partido 15 por 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? En nuestra calculadora lo primero que vamos a hacer es hacer la resta 31 menos 28. Al resultado lo dividimos dentro de 15 y lo multiplicamos por 9. Y al final le sumamos 37.5 para que nos dé un total de 39.3. Recuérdense que hacemos primero lo del paréntesis, operaciones indicadas. Primero lo del paréntesis, luego lo multiplicamos por 9 y nos va a sumar después de 37.5 para que nos dé el resultado. Moda, 30.55 más 2 dividido 2 más 3 por 4.1. ¿Qué hacemos primero? Aquí podemos hacer el 2 dividido 5 por 4.1 más 30.55 nos va a dar 32.19. Prueben ustedes en su calculadora para que les pueda dar. Mírenos aquí. Veamos acá el percentil 65. Veamos acá. 26 más y nos da toda esta operación por 7. ¿Qué hacemos primero? Dividimos 65 dentro de 100 por 50 menos 25. Al resultado lo dividimos dentro de 12. Y al resultado lo multiplicamos por 7. Y por último le sumamos el 26. Miren, Charmander está poniendo mucha atención. Y el resultado nos va a dar 30.28. 30.28. Vamos a ver estas otras operaciones. Vamos a ver acá la desviación estándar. Es igual a 2 dividido raíz de 26 por raíz cuadrada de 450 menos 26 dividido 450 menos 1. ¿Qué hacemos primero? Ponemos entre paréntesis el 450 menos 26 dividido esto y le sacamos raíz cuadrada. Luego lo multiplicamos por el 2 y lo dividimos dentro de la raíz cuadrada de 26 y nos da ese resultado. Y estos otros dos ejemplos se los dejo para que ustedes lo intenten y que les dé exactamente lo mismo que tenemos aquí. Y con esto hemos llegado al final de nuestra semana número 1 de bioestadística y tenemos la siguiente tarea para esta semana. Vamos a resolver los ejercicios del 1 al 11 del libro de texto de bioestadística cuarta edición de la página 29 a la 31. Y la fecha de entrega está pendiente de definir, ya se les estará indicando cuándo y cómo ustedes van a entregar esta tarea. Así que finalizando con nuestro pensamiento de hoy, con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Yo creo que ahorita empezando con pie derecho van a alcanzar todo lo que ustedes se propongan. Así que espero que tengan una excelente semana. Cualquier duda ya les hemos platicado la forma que tienen para poder contactarnos con nosotros. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós, que Dios me los bendiga, se cuidan bastante.